Imagina una ciudad construida no sobre el suelo, sino directamente sobre el océano. No se trata de fábulas ni de ciencia ficción. Es una realidad hecha de piedras macizas cuyo peso colectivo se compara al de decenas de miles de elefantes. Nan Madol, ubicada en Micronesia, está compuesta por más de 90 islotes artificiales interconectados por canales estrechos, una especie de Venecia ancestral en el corazón del Pacífico. Lo más impresionante, su construcción exigió el traslado de aproximadamente 200 a 300.000 toneladas de basalto, una roca volcánica que naturalmente forma columnas con formas geométricas. En términos comparativos, es como si hubieran movido el peso de cerca de 60.000 elefantes africanos. La narrativa se divide entre dos polos opuestos, mito u obra de ingeniería. Para muchos habitantes locales y visitantes, el lugar está rodeado de misticismo, apodado Ciudad de los Espíritus, frecuentemente atribuida a dioses, magos o fuerzas sobrenaturales. En cambio, para los estudiosos, la respuesta está en el esfuerzo humano, organización social, logística naval y técnicas sorprendentes para la época. En este contenido conocerás no solo las posibles soluciones de ingeniería utilizadas en la creación de esta ciudad oceánica, sino también los significados simbólicos y funciones sociales que pudo haber desempeñado, de lo político a lo sagrado. Y en pocos minutos se te presentará un cálculo que revela cómo el peso de los bloques desafía incluso a las grúas contemporáneas. Nan Madol es el único asentamiento urbano antiguo construido enteramente sobre arrecifes y canales oceánicos. Una hazaña que lo coloca en una categoría única dentro de la arqueología mundial. Nan Madol se encuentra en la isla de Pohnpei, con poco más de 300 kilómetros cuadrados, un verdadero escenario de cuento ancestral. Rodeada de barreras de coral, cubierta de montañas verdes y envuelta en una neblina casi permanente, la región está entre las más lluviosas del planeta, con precipitaciones que superan los 7.000 milímetros anuales. Ese aislamiento natural no es solo un detalle geográfico, es una de las claves para el misterio que rodea a esta ciudad sumergida. A pesar del clima desafiante, allí se estableció la dinastía Saudeleur. Mientras imperios como los bizantinos y los mayas enfrentaban el declive en el siglo XII, Pohnpei vivía su auge, floreciendo silenciosamente en medio del océano. El contraste es intrigante. Un pueblo sin contactos con los grandes centros de poder de la época, aislado en una isla remota, consiguió crear un complejo arquitectónico que aún hoy impresiona al mundo moderno. El nombre Nan Madol puede traducirse como espacio entre, una definición simbólica y literal, islotes separados por canales que permitían la navegación con canoas. La ciudad fue concebida para moverse con el mar, no contra él, un concepto urbanístico notablemente avanzado. En la Micronesia antigua no existían animales de tracción, herramientas metálicas, ni siquiera el uso de la rueda. Los constructores utilizaban únicamente la fuerza humana, cuerdas de fibra vegetal y madera. Aún así, lograron levantar muros de hasta 7 metros de altura, organizando bloques que pesaban varias toneladas. Según relatos orales, Pohnpei fue elegida por su energía espiritual, el llamado mana. Las piedras y el océano eran considerados entidades vivas, con poderes propios. Esa visión pudo haber sido el fundamento espiritual que motivó a los Saudeleur, crear una ciudad de piedra sobre las aguas, un acto de poder y fe. Comprender Nan Madol exige separar dos preguntas que a menudo se confunden.
cómo fue construida y por qué fue construida. La cuestión del cómo es técnica. Los bloques de basalto no fueron esculpidos como el mármol, ya existían naturalmente en formas prismáticas. La tarea de los constructores fue identificar, extraer y transportar esas piedras, posiblemente en balsas amarradas con fibras de coco, aprovechando la fuerza de las mareas. El posicionamiento se realizó con palancas y técnicas de presión entre los bloques. En breve, verás un cálculo que muestra cómo ese transporte era viable incluso sin tecnología moderna. En cambio, el para qué abre puertas a múltiples interpretaciones. Algunos estudiosos creen que Nan Madol era una sede ceremonial de poder, un palacio acuático de la élite Saudeleur. Otros sugieren funciones funerarias, basándose en los hallazgos de tumbas reales en algunos de los islotes artificiales. El contraste permanece. Mientras los guías turísticos con frecuencia alimentan narrativas de seres míticos, civilizaciones perdidas e incluso extraterrestres, la ciencia busca vestigios concretos, marcas de herramientas, lógica de construcción y rutas de transporte marítimo. Una de las historias más antiguas de la tradición oral habla de dos hermanos, Olosopa y Olosipa, que habrían volado sobre las olas para construir la ciudad con magia. Aunque simbólica, esa narrativa ilustra una verdad esencial. La obra fue tan extraordinaria que los propios ancestros no veían otra explicación más allá de lo sobrenatural. Sea vista como proeza de ingeniería o como hecho divino, Nan Madol continúa despertando fascinación y cuestionamientos. Una ciudad hecha de piedra y mar, aislada del mundo pero conectada con algo mucho mayor, el misterio de la propia civilización humana. Ahora es momento de encarar los hechos en números. Nan Madol está compuesta por inmensos muros de piedra, con alturas que varían entre 5 y 7 metros, formados por bloques de basalto que pesan entre 4 y 25 toneladas cada uno. Algunos de ellos superan los 6 metros de longitud. Se estima que, en total, fueron desplazadas entre 200.000 y 300.000 toneladas de roca, el equivalente a la construcción de 30 edificios de 20 pisos, pero erigidos sobre arrecifes, en pleno océano. Para visualizarlo mejor, imagina 100 campos de fútbol alineados uno al lado del otro, cortados por canales navegables como una versión ancestral y oceánica de Venecia. Esa es la dimensión aproximada de Nan Madol. Vamos a un cálculo sencillo. Supongamos que cada balsa artesanal fuese capaz de transportar solo 1 tonelada por viaje y que cada equipo estuviese compuesto por 40 hombres, cada uno cargando cerca de 25 kilos. Así, una carga de 1 tonelada sería trasladada por viaje. Para mover las 300.000 toneladas serían necesarios centenares de miles de viajes. Si un grupo lograba realizar 5 viajes por día, la conclusión es clara. La construcción llevó generaciones. Fue una obra intergeneracional, no solo de ingeniería, sino de afirmación política y espiritual. Cada bloque asentado era también un símbolo del poder y de la permanencia de la dinastía Saudeleur. Algunos de los bloques utilizados son tan pesados que hasta hoy los ingenieros modernos cuestionan su levantamiento. Transportar prismas de 20 toneladas sobre olas inestables sería un desafío incluso para barcos industriales. Eso muestra que, aunque técnicamente posible, la hazaña de los antiguos habitantes de Pompey permanece en el límite entre lo plausible y lo extraordinario. Otro detalle técnico impresionante: las piedras eran apiladas como si fueran troncos gigantes. Aprovechando su forma prismática natural, el encaje se hacía con precisión, sin uso de argamasa, lo que dio a la estructura estabilidad
en un ambiente sujeto a mareas y corrientes. En términos de ingeniería, es como montar un conjunto de Lego colosal, solo que en medio del océano. Explorar el propósito de Nan Madol nos lleva a un terreno lleno de posibilidades. No existe un consenso definitivo, sino varias pistas que ayudan a construir hipótesis sobre su uso. Hipótesis 1. Centro ceremonial o religioso. Varios elementos, como altares, conchas usadas en rituales y la forma de las islas, sugieren prácticas espirituales. Esto tiene sentido, considerando la fuerte conexión cultural con el mana, la energía espiritual presente en el mar y en las rocas. Punto fuerte. Coherencia con las creencias de la época. Limitación. Ausencia de íconos religiosos o inscripciones que confirmen el uso ritual de forma incontestable. Hipótesis 2. Capital de poder político. Algunos investigadores ven a Nan Madol como una especie de Versalles del Pacífico, una residencia aislada e imponente de la élite gobernante. Relatos orales indican que la dinastía Saudeleur vivía separada del resto de la población. Pro. El aislamiento físico, los canales y la monumentalidad respaldan la idea de un centro administrativo exclusivo. Contra. El esfuerzo monumental para crear un espacio con acceso tan limitado podría ser poco funcional solo como sede de gobierno. Hipótesis 3. Enclave comercial. Hay quienes proponen que los canales servían para facilitar el transporte y que Nan Madol habría sido una especie de puerto para redistribución de bienes. Pros. La navegabilidad de los canales permite imaginar esta posibilidad. Contras. No hay señales de comercio a gran escala con otras regiones, solo evidencias de intercambios locales. Hipótesis 4. Complejo funerario. Las excavaciones revelaron enterramientos, especialmente en los islotes más internos, lo que refuerza la idea de que Nan Madol pudo haber funcionado como una gran necrópolis para la élite. Punto fuerte. Señales de rituales fúnebres y la disposición espacial refuerzan esta interpretación. El islote de Nandawas, rodeado por muros dobles de piedra, parece haber sido reservado para figuras de alta posición, como líderes o sacerdotes. Las cámaras internas halladas allí sugieren que Nan Madol no era solamente ciudad, ni solo templo, ni exclusivamente cementerio, sino un paisaje sagrado multifuncional, donde política, religión y muerte convergían. Nan Madol no es un caso aislado. Al contrario, se conecta con otros enigmas arquitectónicos dispersos en distintas civilizaciones. Venecia, por ejemplo, también fue construida sobre islotes y canales, orientada al comercio y la defensa. Allí, los cimientos fueron hechos con madera clavada en el suelo inundado. En cambio, en Nan Madol, el material base era piedra volcánica. El paralelo revela que civilizaciones diferentes enfrentaron desafíos semejantes, con soluciones locales igualmente ingeniosas. En la selva de Guatemala, la ciudad maya de Tikal levantó pirámides monumentales en plena selva tropical. Un ejemplo de élites que buscaban distanciarse geográficamente de las masas. En el Japón feudal, castillos rodeados de fosos simbolizaban esa misma separación entre gobernantes y gobernados. En la isla de Pascua, los moais, estatuas de hasta 80 toneladas, fueron transportados por kilómetros sin ayuda de ruedas ni de metal. Eso refuerza la idea de que sociedades aisladas podían realizar hazañas increíbles. La diferencia es que Nan Madol llevó ese logro de la tierra al mar, exigiendo no solo fuerza física, sino también dominio de las mareas y de la navegación. Y aquí volvemos a la cuestión central.
Para algunos, Nan Madol sigue siendo inexplicable, un misterio más allá de la lógica. Para otros, es una prueba de que el ingenio humano supera límites cuando necesidad, creencia y poder se encuentran. Las tradiciones orales de Pompey cuentan historias de magos y dragones que ayudaron en la construcción de Nan Madol. Para los antiguos habitantes de la isla, no tenía sentido imaginar que manos humanas pudieran mover piedras tan gigantescas. Así el mito surgió como respuesta instintiva frente a lo imposible. Pero, ¿y si ponemos la lógica a prueba? Vamos a ensayar. Imagina dos balsas de troncos atadas una al lado de la otra, formando una plataforma doble. Ellas podrían transportar entre 10 y 15 toneladas con relativa seguridad, amarrando los bloques con cuerdas de fibra de coco y remolcándolos por cortas distancias costeras. El transporte se volvería difícil, pero no impensable. En mareas tranquilas y bajo la coordinación de navegantes experimentados, lo que parece sobrehumano empieza a adquirir contornos técnicos. Todavía hoy, los pescadores locales construyen embarcaciones simples capaces de transportar troncos enteros por el océano. Esa práctica tradicional nos da pistas valiosas sobre cómo las habilidades náuticas ancestrales pudieron haber sido ampliadas para crear una hazaña monumental como Nan Madol. Ahora, propongo un pequeño ejercicio interactivo. Comenta la palabra basalto si crees que la explicación técnica ya resuelve el misterio. O si todavía piensas que hay algo más, oculto entre las piedras y las mareas. Esa participación ayuda a entender cuántos quieren ir aún más a fondo en este viaje de descubrimiento. Cada vez que Nan Madol entra en discusión surgen escépticos y vale la pena enfrentar esas objeciones directamente. Es imposible sin máquinas. No lo es. Los moais de la isla de Pascua, con hasta 80 toneladas, fueron transportados solo con cuerdas y palancas, prueba de que la creatividad supera la ausencia de tecnología moderna. No había recursos suficientes. Incorrecto. Pompey posee grandes formaciones naturales de basalto que emergen como columnas prismáticas ya listas para ser desprendidas. La población era muy pequeña. Estudios indican que entre 20 y 30.000 personas vivían en la isla. Distribuidas en turnos y generaciones, eso es más que suficiente para ejecutar un proyecto de tal magnitud. Fue un exceso innecesario. Tal vez, pero el exceso siempre fue la marca registrada del poder, desde las pirámides egipcias hasta los jardines colgantes de Babilonia. En el siglo XIX, exploradores europeos apodaron a Nan Madol la Venecia del Pacífico por su enorme complejidad. Sin embargo, muchos de esos mismos visitantes dudaron de que los habitantes locales pudieran haber construido algo tan grandioso. Prefirieron atribuir las ruinas a civilizaciones desconocidas, una visión marcada por prejuicio colonial. Ese prejuicio aún resuena en el debate entre mito y ciencia. La información sobre Nan Madol no surgió de la nada. Fueron décadas de excavaciones, análisis minuciosos e investigaciones interdisciplinarias. Arqueología, geología e historia oral se unieron para revelar su pasado. La datación por radiocarbono situó la ocupación principal de Nan Madol entre los siglos XII y XVII. Esta ventana cronológica ya elimina cualquier teoría que asocie su origen con civilizaciones prehistóricas o con culturas desaparecidas hace milenios. Las marcas visibles en los bloques confirman, no fueron esculpidos con herramientas metálicas. La mayor parte de las piedras fue extraída casi intacta de afloramientos naturales, aprovechando la forma prismática generada por el enfriamiento de la lava. Eso demuestra conocimiento técnico avanzado sobre el terreno y los materiales disponibles.
Estudios recientes revelaron que los bloques fueron apilados con un sistema de superposición semejante al usado con troncos de madera, aumentando la resistencia a las mareas y a los temblores. Más que una solución práctica, fue una innovación adaptada al ambiente insular. La existencia de Nan Madol desafía la idea de que solo los grandes imperios conectados en redes comerciales lograron hazañas monumentales, prueba que incluso sociedades aisladas podían realizar obras colosales, siempre que fueran movidas por fe, poder y organización colectiva. Hoy, Nan Madol es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial y es motivo de orgullo para Micronesia. Pero su futuro es frágil. El mismo océano que sostuvo su creación ahora amenaza con engullir sus cimientos. La erosión de las mareas y el avance del nivel del mar ponen en riesgo toda la estructura. El turismo, aunque valioso para la economía local, también contribuye a la deterioración. La visita desregulada ya causó daños visibles en partes sensibles del complejo. Nan Madol ya fue llamada la Atlántida del Pacífico. No porque esté perdida, sino porque carga la misma combinación magnética de misterio, mito y realidad. La diferencia es que, al contrario de la Atlántida, Nan Madol es real y corre el riesgo de desaparecer delante de nuestros ojos. Cerrando el ciclo iniciado al comienzo, con las 200 a 300.000 toneladas de basalto movidas sobre las aguas, ¿qué podemos afirmar con diferentes niveles de certeza? Con alta confianza, las piedras provinieron de formaciones naturales cercanas. Con confianza moderada, el transporte se hizo con balsas artesanales, palancas de madera y cooperación colectiva. No tenemos pruebas directas de esas balsas, pero existen paralelos etnográficos y tradiciones náuticas. Con baja confianza, ¿cuál fue la función exacta de la ciudad? ¿Centro espiritual, sede de gobierno, cementerio real o centro comercial? Todas esas ideas siguen en debate. Algunos estudiosos locales sugieren que Nan Madol no era solo una ciudad, sino una especie de mapa sagrado, una representación física del universo espiritual de la cultura Saudeleur. Si eso fuera verdad, cada bloque erigido tendría no solo una función práctica, sino también un significado cósmico, y así se establece el enfrentamiento final. De un lado, el mito, del otro, la ciencia. Narrativas encantadas, dragones y dioses constructores frente a cálculos, hipótesis y márgenes de error. Y entre ambos, nosotros, espectadores modernos, todavía fascinados por la combinación de asombro y duda. Nan Madol no es solo un conjunto de ruinas a la orilla del mar. Es el recuerdo de que el ser humano es capaz de atreverse a lo impensable, incluso cuando todo parece conspirar en su contra. Muestra que la genialidad no pertenece solo a los imperios famosos, sino que puede florecer en islas distantes guiada por la fe, el poder y la cooperación. Durante esta travesía exploramos bloques gigantes movidos sin máquinas, hipótesis en conflicto y el eterno enfrentamiento entre la razón y el misterio. Nan Madol permanece firme y silenciosa, como escenario de esta narrativa viva. Si esta inmersión te provocó reflexiones, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más documentales sobre los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Y no te detengas aquí. Al lado, YouTube ya recomienda el episodio sobre Pavlopetri, la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Incluso hoy, muchos habitantes de Pompey evitan pasar la noche en las ruinas. Dicen que espíritus aún guardan ese lugar sagrado y que perturbarlo puede traer mala suerte. Ese respeto cultural muestra algo esencial. Incluso cuando la ciencia ilumina los hechos,
El misterio sigue vivo en el corazón de las personas. Gracias por acompañar hasta aquí. Haz clic en el video al lado y continúa tu viaje por los enigmas del pasado. Y nunca olvides, en medio del vasto Pacífico, una ciudad de piedra todavía resiste, enfrentando al tiempo, al mar y a los límites de nuestra propia comprensión.